Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el PCA, cómo se estructura un PCA según lo que dicta el Ministerio y vamos a hacer una comparativa de 3 instituciones, lo que es Unidad Educativa Municipal Quitumbe, San Pedro Pascual y 10 de agosto. El PCA es un documento que corresponde al segundo nivel de concreción curricular. Este aporta una visión general hacia los temas que se tratarán durante todo el año lectivo y es el resultado en conjunto de autoridades y de un grupo de cada área. Con respecto a la estructura, el formato del PCA contiene 8 secciones que van de acuerdo a los requerimientos de cada institución y comprende los siguientes lineamientos. En esta sección deben constar los datos de identificación de la institución, el nivel educativo y el nombre de los colaboradores que realizan la planificación. Debe constar con cada una de las correspondientes asignaturas que se encuentran en el currículo de educación inicial y el de bachillerato, que incluye las materias de lengua, literatura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, educación artística, educación física, lengua extranjera y también las figuras profesionales del bachillerato técnico y el bachillerato complementario, que es deportes, agropecuaria, industria, comercio, entre otros. En caso de las instituciones del sistema intercultural bilingüe, deberán constar las áreas que se integran en el desarrollo de esta planificación. Primer grado de educación general básica, las áreas están integradas, por esta razón se indicarán únicamente desde currículo integral. El subnivel de preparatoria de educación general básica se establece un currículo integral organizado por ámbitos de desarrollo y aprendizaje en 25 horas pedagógicas. Deberán realizarse las actividades de la jornada diaria, actividades iniciales, actividades finales, de lectura crítica dirigidas y rutinarias, organizadas en experiencias de aprendizaje que estimulen de manera integral las destrezas con criterios de desempeño de los 7 ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Es importante recordar que este currículo integral se encuentra articulado con el enfoque y metodología del currículo de educación inicial. Es importante considerar que en educación inicial el currículo tiene un enfoque integrador, por lo tanto no es tratado por asignaturas sino por ejes y ámbitos del desarrollo. Ahora conozcamos cómo se construye el PCA. El PCA es construido primeramente con la ubicación del grado o curso, en donde va a corresponder la planificación. En caso de educación inicial, se considera los grupos de 0 a 1 año, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 años. Así también tenemos el tiempo. El tiempo es la distribución de la carga horaria. Ahora, la carga horaria por asignatura, tenemos que por asignatura en educación general básica se consideran 25 horas, en las cuales están establecidas por ámbitos de desarrollo y aprendizaje que estimulan las destrezas de criterio de desempeño. Existen 40 horas de trabajo semanal. Estas están establecidas por la Autoridad Educativa Nacional. Así también existe un tiempo para evaluaciones e imprevistos que es organizado por la institución. Por otro lado, tenemos la diferencia entre estas semanas de trabajo establecidas por la Autoridad Educativa Nacional y los imprevistos y evaluaciones. Se dan como resultado la semana de clases. Esta por la carga horaria resulta el número de periodos. En cuanto a los objetivos generales, se dividen en objetivos de área. Los objetivos de área son establecidos por la institución en base a lo prescrito a nivel nacional. Así también, esto es considerado como objetivos de área por subnivel en educación básica, bachillerato en ciencias y bachillerato
de educación intercultural. Sin embargo, en los bachilleratos técnicos y complementarios se establece un objetivo de área. Y en educación inicial esto no aplica. Los ejes transversales están relacionados con los principios del buen vivir. Así también tiene la relación con la misión, la identidad y el contexto de la institución. Otro punto, y para dar paso a mi amigo, las unidades de planificación son las unidades que se trabajan durante todo el año. Estas están determinadas por el equipo docente con respecto a los conceptos que se debe impartir en cada grado o curso. Los elementos de este apartado son: primero tenemos el título de la unidad. El título de la unidad es el título que describe a toda la unidad. Para educación inicial y primer grado de educación general básica se coloca el título de la experiencia de aprendizaje. Con respecto a los contenidos, el docente deberá seleccionar los contenidos propuestos en el PCI. En educación inicial y en primer grado de educación general básica, el docente deberá escoger las destrezas que se encuentran en el currículo y estas destrezas deberán ser articuladas con las experiencias de aprendizaje propuestas. Ahora, destrezas con criterios de desempeño, saberes, conocimientos y competencias. Para el caso de educación intercultural bilingüe, corresponde a los saberes o conocimientos que se proponen en el currículo del sistema, mientras que para el caso de lengua extranjera, inglés, el currículo contiene una sección en la cual se han desarrollado las unidades. Estas son 18 unidades por subnivel. Las instituciones educativas tienen la opción de construir sus propias unidades o adoptar las propuestas en el currículo del año. En cuanto a las orientaciones metodológicas en educación inicial, básica y bachillerato, el bachillerato en ciencias técnico y el bachillerato complementario. Estas orientaciones son planteadas por los docentes y describen las actividades generales que se realizarán con los estudiantes para trabajar en conjunto de los contenidos propuestos en la unidad de planificación. Estas orientaciones son las guías para el planteamiento de las actividades al momento de realizar las planificaciones en el aula. Para el caso de lengua extranjera, de inglés, los docentes podrán desarrollar sus propias actividades o a su vez utilizar las sugerencias dadas por el Ministerio de Educación dentro de estas unidades de planificación. La evaluación. Bueno, la evaluación son los criterios para medir el avance de los estudiantes en el trabajo que se desarrolla en cada unidad de aprendizaje. En educación inicial y primer grado de educación general básica, las evaluaciones son determinadas por el docente en relación a las destrezas. En básica y bachillerato en ciencias, los docentes seleccionan los criterios de evaluación y los indicadores que propone el currículo nacional. Estos últimos deberán proponerse desagregados en relación con las destrezas con criterios de desempeño que se trabajen en cada unidad. Además, en este apartado se debe señalar los componentes del perfil a los que dichos indicadores apuntan. Para el bachillerato técnico y bachillerato complementario, estos son determinados en articulación con la propuesta en el currículo correspondiente. Para el caso de lengua extranjera, inglés, el docente selecciona los criterios de evaluación y los indicadores propuestos en el currículo nacional para los 5 bloques curriculares. Además, los docentes deben asegurar la alineación de los mismos al marco común europeo de referencia, en el caso de las cuatro macrodestrezas, que en inglés son el listening, reading, speaking y writing. En cuanto a la duración en semanas, las semanas duran según el número de unidades de planificación, es decir, lo que va a durar cada unidad en ser desarrollada. En cuanto al tema de recursos, los materiales digitales, bibliográficos, entre otros, que se prevé utilizar para el desarrollo de unidades. Y los planes de mejora, que estas son actividades que permiten la operatividad de lo planificado en el PI y se las plantea de acuerdo a los lineamientos de cada institución, los cuales están propuestos en el PCI. Con el tema de observaciones, las observaciones son novedades que se presentan en el desarrollo de cada unidad. En este apartado se puede sugerir ajustes para el mejor cumplimiento de la planificación. La planificación curricular anual, que funge como la directriz para generar las planificaciones de aula de acuerdo al contexto, necesidades e intereses de los estudiantes, será registrado a través del portal Educar Ecuador, conforme a la normativa que lo especifica. En la unidad educativa, 10 de agosto, en la asignatura de Lengua y Literatura,
de bachillerato general unificado, contamos con lo que es de 5 horas semanales, 40 semanas de trabajo, 4 semanas para evaluación, 36 horas clases y un total de 108 periodos. En el objetivo general, pertenece a los desarrollados del currículo nacional. Estos están enfocados en el desarrollo de actitudes y destrezas del estudiante. En los ejes transversales, respecto a principios del buen vivir y la misión institucional en la unidad educativa 10 de agosto, toma en cuenta la valoración y respeto a la diversidad lingüística e intercultural para formar así estudiantes democráticos. En las unidades de planificación existe lo que es 6 unidades de planificación. Estas mismas se desarrollarán en 6 semanas. Así que buscan el desarrollo de destrezas que permitan la competencia para la adquisición de un pensamiento crítico y comprensión de conocimientos básicos del estudiante. Y en recursos de este ámbito para el desarrollo de la clase estará a cargo del docente. La asignatura de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa San Pedro Pascual, el tiempo a trabajar está distribuido de la siguiente manera. 3 horas a la semana se va a dar esta asignatura y se debe tomar en cuenta las 40 semanas de trabajo que están establecidas por el Ministerio de Educación, por lo que se va a tener 34 semanas de clase y las 6 semanas restantes se va a tomar para evaluaciones de los aprendizajes y en total se va a obtener 102 periodos. En cuanto a los objetivos generales, estas están relacionadas con el currículo del Ministerio de Educación, porque aquí se pueden visualizar los 3 valores principales que son la justicia, la innovación y la solidaridad. Los ejes transversales de igual manera están relacionados con el currículo del Ministerio de Educación, ya que aquí se encuentran los principios del buen vivir y se debe tomar en cuenta estos para tener una educación democrática con valores e inclusiva. También las unidades de planificación, constan con 6 unidades de planificación, cada una con varias semanas para ser trabajadas. La primera unidad consta con 5 semanas y las restantes constan con 6 semanas para ser realizadas. Y en cuanto a las orientaciones metodológicas, estas se basan en 5 métodos para realizar los contenidos propuestos. En el PCA de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe está conformado por 6 unidades de planificación, las cuales constan de 7 semanas cada una. En tanto a la Unidad 1 y la 4 están conformadas por 3 objetivos específicos, a diferencia que la Unidad 2, 3, 5 y 6 que están conformadas por 4 objetivos específicos. En la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, los ejes transversales que se manejan están en los valores y el respeto para una convivencia armónica, intercultural y con el medio ambiente. Se enseña para la salud y el bienestar personal y social. Para la asignatura de matemática, en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe se establecen 8 horas semanales en cuarto año de Educación General Básica, teniendo más peso que las asignaturas de los PCAs de las instituciones anteriormente presentadas. También se establecen 5 horas semanales para la evaluación o imprevistos. Se destaca de esta manera 35 semanas de clase, dando un total de 180 periodos. En cuanto a los objetivos generales, en este PCA se enfatiza en los aprendizajes básicos imprescindibles, que permiten la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño para lograr un cambio en la sociedad y desarrollar la responsabilidad en cada estudiante. En conclusión, tenemos que el PCA se realiza al inicio de cada año escolar y cada uno de los elementos que lo constituyen tiene una visión global de todo lo que se va a trabajar en ese año. La construcción del PCA en las instituciones educativas se lo realizó de manera diferente, tomando en cuenta varios factores como en la Unidad Educativa San Pedro Pascual se toma de referencia los textos dados por el vicerrector de la editorial Edino para realizar esta planificación. En la Unidad Educativa Quitumbe se toman ideas significativas de China para la mejor enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Y en la Unidad Educativa 10 de agosto tiene un asesor externo que les ayuda a la planificación del PCA. Y estas 3 instituciones no dejan de tomar la base que es del currículo del Ministerio de Educación para construir esta gran planificación que es del PCA.